Por favor, Señor, llévate a mis hijos para que tú los críes. Dales de comer, no los dejes morir de hambre. Las palabras salieron arrastradas de la garganta seca de Irene, mientras caía de rodillas en el polvo caliente, música del portón de la hacienda Santa Cruz. Sus manos temblaban, delgadas como ramas secas, y las lágrimas abrían surcos en su rostro curtido por el sol. Frente a ella, Raúl Tavares, el hacendado más rico y temido de toda aquella región olvidada, miraba en silencio a aquella mujer destrozada. Lo que sucedió en aquel encuentro cambiaría para siempre el destino de todos los involucrados. Pero para entender el peso de aquel momento, es preciso retroceder algunas horas en el tiempo y conocer el dolor que llevó a Irene hasta allí. El sol aún no había salido completamente cuando Irene abrió los ojos aquella mañana. La luz tenue que entraba por las rendijas de la ventana rota iluminaba el interior miserable de la pequeña jacal, donde ella vivía con sus 3 hijos. El piso de tierra apisonada estaba agrietado como la piel de un reptil abandonado en el desierto. Las paredes, antes blanqueadas, ahora exhibían manchas oscuras de humedad y agujeros donde el yeso se había caído. No había muebles más allá de una mesa torcida con 3 patas y algunos trapos viejos que servían de cama en el rincón más oscuro del cuarto. Allí, envueltos en cobijas remendadas tantas veces que más bien parecían colchas de retazos sin forma, dormían Jonás, Alicia y Benito. Irene se sentó despacio, cada movimiento de su cuerpo una batalla contra la debilidad que se apoderaba de sus huesos. No comía desde hacía 4 días, 4 largos días, en los que lo único que había tragado fueron cáscaras de yuca vieja, hervidas en agua sucia, y algunas hojas amargas que encontró en el baldío detrás de la casa. Todo lo que había, por pequeño que fuera, se lo daba a sus hijos. Y aún así no era suficiente. Nunca era suficiente. Los miró dormir y sintió que el pecho se le oprimía, como si alguien estuviera estrujando su corazón con las manos. Jonás, el mayor, con sus 10 años, estaba tan delgado que las costillas se le marcaban bajo la piel oscura. Sus brazos finos como palos de escoba colgaban flácidos a los lados de su cuerpo. Alicia, la niña de 7 años, que antes era vivaz y llena de vida, ahora pasaba los días callada, llorando quedito mientras se sujetaba el estómago vacío con sus manitas. Y Benito, el bebé de apenas 3 años, ni siquiera tenía fuerzas para llorar. Sus ojos grandes y hundidos miraban el techo con una expresión vacía que asustaba a Irene más que cualquier otra cosa. 8 meses. Hacía 8 meses desde que José, su marido, había muerto sepultado en un derrumbe en la mina, donde trabajaba picando piedra por unos cuantos pesos. 8 meses desde que el mundo de Irene se desmoronó junto con aquel túnel maldito. Ella aún recordaba el día en que los hombres vinieron a avisar. Venían sucios de tierra con los rostros graves de quienes traen malas noticias. No necesitaron hablar mucho. Ella ya sabía por la forma en que bajaron los ojos al acercarse a la puerta. Después de la muerte de José, todo comenzó a desmoronarse como una pared vieja que ya no aguanta el peso del techo. La pequeña huerta que ella mantenía en la parte trasera de la casa se secó completamente. La tierra agrietada ya no aceptaba semilla alguna, no importaba cuánto ella cavara o regara, con el poco de agua que aún conseguía del pozo. Las gallinas, esas 5 flacuchas que aún ponían algunos huevos de vez en cuando, fueron muriendo una a una, primero de sed, luego de hambre, y la última fue llevada por algún animal durante la noche. El pozo, que antes manaba agua fresca, incluso en los días más calurosos, ahora estaba completamente seco. En el fondo, solo lodo pegajoso y piedras. Irene había intentado de todo. Pidió ayuda a los vecinos, pero ellos mismos apenas tenían que comer. Intentó vender las pocas cosas que le quedaban en la casa, pero nadie quería comprar ollas agujereadas y ropa remendada. Fue al pueblo 1 vez, 2 veces, 3 veces, tocando puerta por puerta, buscando cualquier trabajo, lavar ropa, limpiar pisos, cargar peso, cualquier cosa. Pero nadie quería dar trabajo a una viuda demasiado delgada, demasiado débil, con 3 bocas pequeñas que alimentar y ningún hombre en casa. Ella tenía orgullo antes, aquel orgullo de mujer trabajadora que nunca necesitó pedir nada a nadie.
Pero el orgullo no llenaba la barriga. El orgullo no calmaba el llanto de un niño con hambre. El orgullo no impedía que Jonás se desmayara al intentar buscar leña. No detenía la sangre que escupía después de tanto toser. No devolvía la fuerza a los bracitos de Benito, que ya no podían ni sostener un vaso. Si eres nuevo en el canal, te invitamos a formar parte de esta familia. Suscríbete para no perderte ninguna historia como esta. Es gratis y nos ayudas a fortalecer esta comunidad de personas que adoran las historias conmovedoras. Escribe también en los comentarios desde dónde nos escuchas. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Irene se levantó con dificultad y caminó hasta la ventana. Afuera el sol comenzaba a calentar la tierra seca. A lo lejos, muy lejos, ella podía ver las montañas azuladas que marcaban el horizonte y en algún lugar en esa dirección quedaba la hacienda Santa Cruz. A 12 kilómetros de distancia, 12 kilómetros bajo el sol que raja la tierra, 12 kilómetros que separaban a sus hijos de la muerte o de una oportunidad de vivir. Ella sabía quién era Raúl Tavares. Todo el mundo en la región lo conocía. El hombre más rico por muchos y muchos kilómetros a la redonda, dueño de tierras sin fin, de ganado que no se podía contar, de caballos que valían más que casas enteras. Decían que era duro, que su corazón era de piedra y que nunca había ayudado a nadie sin cobrar el doble después. Decían que no tenía familia, que vivía solo en aquella enorme hacienda, solo con sus empleados, y que nadie sabía a ciencia cierta por qué un hombre tan rico elegía vivir de esa manera. Irene le tenía miedo. Nunca había hablado con Raúl Tavares en su vida. Solo lo había visto de lejos algunas veces cuando pasaba por el pueblo en su caballo negro, siempre vestido con ropa buena, sombrero de cuero en la cabeza y una mirada seria que no invitaba a la conversación. Pero era la última oportunidad, la única oportunidad. Si ella no hacía algo hoy, mañana podría ser demasiado tarde. Irene miró a sus hijos una última vez antes de tomar la decisión que cambiaría todo. Ella se arrodilló al lado de cada uno de ellos y besó sus frentes cálidas. Jonás abrió los ojos despacio, la voz débil como un suspiro. «Mamá, usted se va a ir». Irene tragó el nudo en la garganta y forzó una sonrisa que más bien parecía una mueca de dolor. «Voy a buscar ayuda, mi hijo. Mamá vuelve pronto. Cuida a tus hermanos». Ella tomó su rebozo, aquel que ya estaba descolorido y lleno de agujeros, se lo ató a la cabeza para protegerse del sol y salió por la puerta antes de que el valor la abandonara. El calor golpeaba la tierra como martillazos. Cada paso que Irene daba levantaba una nube de polvo que se pegaba a su piel sudorosa. Sus pies descalzos sangraban donde la piel se había agrietado, pero ella no paraba. No podía parar. A cada metro que avanzaba, pensaba en los rostros de sus hijos. Pensaba en Jonás intentando ser fuerte, aun estando demasiado débil para ponerse de pie. Pensaba en Alicia sujetando el dolor con sus manitas en el estómago. Pensaba en Benito, tan pequeño, tan frágil, que quizás no aguantaría un día más sin comida. El camino hasta la hacienda Santa Cruz era largo y cruel. Pasaba por áreas donde antes había cultivos, ahora solo tierra seca y agrietada. Pasaba por casas abandonadas, donde otras familias se habían rendido y se habían ido en busca de una vida mejor en otro lugar. Pasaba por un pequeño cementerio, donde cruces torcidas marcaban tumbas de gente que no consiguió sobrevivir a aquella tierra sin piedad. Irene miraba aquellas cruces y rezaba en voz baja para que sus hijos no terminaran allí también. El sol subía en el cielo y el calor aumentaba. Irene sentía que la cabeza le daba vueltas, las piernas temblorosas, la boca seca como arena. No había tomado agua desde la víspera. No tenía agua en casa para tomar. 2 veces tuvo que parar y apoyarse en árboles secos para no desmayarse. Pero siempre que pensaba en volver, en desistir, la imagen de sus hijos aparecía en su mente y ella forzaba sus pies a dar un paso más y luego otro y otro. Las horas pasaban despacio, como si el tiempo se hubiera espesado con el calor. Irene veía espejismos en el camino. Creía ver agua donde solo había piedras. Creía que había sombra donde solo había sol.
Su visión se nublaba y ella parpadeaba con fuerza, intentando mantener el foco. Necesitaba llegar, tenía que llegar. No había otra elección. Era eso, o ver a sus hijos morir uno por uno sin poder hacer nada. Cuando finalmente avistó la cerca de la hacienda Santa Cruz a lo lejos, Irene casi cayó de rodillas allí mismo. La propiedad era inmensa. Cercas de madera bien cuidadas se extendían hasta donde los ojos alcanzaban. Del otro lado de la cerca, ella podía ver pasto verde, milagrosamente verde, en medio de toda aquella sequía. Ganado gordo pastaba tranquilamente. Caballos de pelaje brillante corrían libres en corrales enormes. Al fondo, la casa grande se alzaba como un palacio. Era una construcción de 2 pisos, con amplios corredores, ventanas enormes y un tejado rojo que brillaba bajo el sol. Irene se arrastró hasta el portón principal. Sus piernas temblaban tanto que apenas podía mantenerse en pie. Un hombre apareció, uno de los trabajadores de la hacienda. Era fuerte, bien alimentado, vestía ropa limpia y tenía un sombrero que protegía su rostro del sol. Él miró a Irene con una mezcla de sorpresa y pena. «¿Qué necesita usted aquí?» La voz de él no era áspera, pero tampoco era exactamente gentil. Irene intentó hablar, pero la garganta estaba tan seca que ningún sonido salió. Ella tragó saliva, lamió sus labios agrietados y lo intentó de nuevo. «Necesito hablar con don Raúl Tavares, por favor, es urgente». El trabajador frunció el ceño. «El patrón no recibe a cualquiera así, no. Usted tiene que tener una cita, tiene que tener un motivo». Irene sintió que las lágrimas comenzaban a bajar por su rostro. «Mis hijos se están muriendo de hambre. Necesito hablar con él. Por favor, por el amor de Dios». Algo en la forma en que ella dijo aquello, algo en el puro desespero que desbordaba de cada palabra, hizo que el hombre dudara. Él la miró por un largo momento. Vio el estado deplorable en que ella estaba, los huesos marcándose bajo la piel, los pies sangrando, la ropa hecha jirones. Él suspiró hondo. «Espere aquí. Voy a ver si la atiende». El trabajador se alejó en dirección a la casa grande. Irene se quedó allí parada en el portón, sujetando las tablas de madera para no caer. Alrededor de ella, la hacienda funcionaba como un mundo aparte. Hombres trabajaban llevando heno para el ganado, otros arreglaban cercas. Algunos lavaban caballos en un tanque lleno de agua limpia. Agua limpia. Irene miraba aquella agua con unas ganas desesperadas de sumergir la cabeza allí y beber hasta no poder más. Pero se contuvo. No podía hacer un papelón. Necesitaba mantener el mínimo de dignidad que aún le quedaba. Minutos pasaron. Parecían horas. El sol quemaba su espalda a través del rebozo delgado. Ella comenzó a pensar que el trabajador no iba a volver, que Raúl Tavares había mandado despedirla, que todo había sido en vano. Pero entonces ella vio el movimiento en el corredor de la casa grande. El trabajador volvía y detrás de él venía un hombre alto, de hombros anchos, andando con pasos firmes y decididos. Raúl Tavares. Él era exactamente como Irene imaginaba y al mismo tiempo completamente diferente. Alto. Debía tener sus 40 y tantos años, cabello oscuro con algunos hilos grises en las sienes. Usaba pantalones de buena tela, camisa blanca con las mangas dobladas hasta los codos, chaleco de cuero y botas que brillaban incluso cubiertas de polvo. Pero lo que más llamaba la atención eran los ojos, grises como nube de tormenta y duros como piedra. Ojos que parecían ver a través de las personas y pesar su valor en una balanza invisible. Él se detuvo del otro lado del portón y la estudió en silencio por un momento, que pareció estirarse para siempre. Entonces habló con voz grave y controlada. «Me dijeron que necesita hablar conmigo». No había gentileza en la voz, pero tampoco había crueldad. Era solo una afirmación neutra esperando respuesta. Y en aquel momento, allí parada delante de aquel hombre poderoso, Irene supo que tenía solo una oportunidad, una única oportunidad de salvar a sus hijos. Irene intentó hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Ella miró a Raúl Tavares y vio a un hombre que tenía todo mientras ella no tenía nada. Un hombre rodeado de abundancia,
mientras sus hijos morían de hambre a pocos kilómetros de allí. La injusticia de todo aquello la golpeó como un puñetazo en el estómago vacío. Y de repente, ella no pudo seguir de pie. Sus piernas cedieron, y ella cayó de rodillas en el polvo caliente, las manos agarrando las tablas del portón para no desmoronarse completamente. «Levántese de ahí, mujer», dijo Raúl, pero no era una orden áspera. Había algo diferente en el tono, algo que Irene no conseguía identificar. Ella negó con la cabeza, las lágrimas corriendo libres ahora, mojando la tierra seca a sus pies. «No puedo, señor. Ya no puedo». La voz salió quebrada, partida en 1000 pedazos. «Mis hijos, mis 3 hijos se están muriendo. Lo intenté todo, todo de verdad, pero ya no tengo nada. No tengo comida, no tengo agua, no tengo cómo mantenerlos». Raúl bajó los ojos hacia ella. Aquella mujer destrozada, arrodillada en su portón, no era la primera persona desesperada que llamaba a su puerta pidiendo ayuda. Él había visto a mucha gente en situación difícil a lo largo de los años. La sequía había sido cruel con casi todo el mundo en la región, pero generalmente él la echaba. A veces daba algo de dinero o un saco de víveres y la despedía. No era hombre de involucrarse con la miseria ajena. Había aprendido desde temprano que en este mundo cada uno cargaba su propio peso y no servía de nada intentar cargar también el peso de los demás. Pero había algo en aquella mujer, algo en el desespero absoluto que emanaba de ella. Algo en la forma en que había caminado kilómetros bajo el sol abrasador, descalza y hambrienta para llegar hasta allí. Raúl conocía la determinación cuando la veía, y aquella mujer había atravesado el infierno para llegar a su portón. «¿Cuántos hijos dijo que tiene usted?», preguntó él, la voz aún controlada, pero con un hilo de algo diferente por debajo. «3, señor. Jonás tiene 10 años, Alicia tiene 7, y Benito acaba de cumplir 3. Irene se limpió el rostro con el dorso de la mano sucia. «Son buenos niños, obedientes, trabajadores. Jonás ya ayuda en todo lo que puede, aunque es pequeño. Alicia es lista, aprende rápido. ¿Y Benito? Benito es solo un bebé aún». Raúl cruzó los brazos sobre el pecho. «¿Y el padre de ellos dónde está?». La pregunta llegó como una cuchilla afilada e Irene sintió el dolor rasgarla por dentro. «Murió hace 8 meses. Derrumbe en la mina». Ella respiró hondo, intentando controlar la voz. Desde entonces todo se fue desmoronando. La huerta se secó, los animales murieron, el pozo quedó vacío. Intenté conseguir trabajo, pero nadie quiere dar trabajo a una viuda con 3 bocas pequeñas que alimentar. El silencio que cayó entre ellos era pesado. Irene podía oír el sonido del viento caliente soplando por la tierra seca. Podía oír el mugido del ganado a lo lejos y el relincho de los caballos. Podía oír su propio corazón latiendo desbocado en el pecho. Y entonces, sin poder contenerse más, sin tener nada más que perder, ella dijo las palabras que había venido a decir, las palabras que estaban quemando dentro de ella desde que salió de casa. «Por favor, señor, llévese a mis hijos para que usted los críe». La voz salió en un susurro desesperado. «Déles de comer. No los deje morir de hambre. Yo ya no puedo cuidarlos. He fallado como madre. He fallado en todo, pero ellos no merecen morir por mis fracasos». Ella alzó sus ojos hinchados hacia Raúl suplicando. «Llévese a mis 3 niños, señor. Incluso si usted no me quiere a mí, solo no los deje morir. Se lo ruego». Las palabras quedaron suspendidas en el aire caliente entre ellos. Raúl Tavares quedó completamente inmóvil, mirando a aquella mujer que estaba ofreciendo lo único que aún tenía de valor en el mundo. Sus hijos, la cosa más preciosa que una madre puede tener. Ella estaba dispuesta a entregar en las manos de un extraño solo para que ellos tuvieran una oportunidad de sobrevivir. Él había visto muchas cosas en la vida, pero nunca había visto un amor así, un amor tan grande, que era capaz de destruirse para salvar lo que amaba. Los trabajadores que estaban cerca habían parado de trabajar y miraban de lejos curiosos. Nadie se acercaba, pero todos querían saber lo que iba a pasar. Raúl Tavares era conocido por ser duro en los negocios, justo, pero inflexible. Él no era hombre de caridad, no era hombre de conmoverse,
pero allí estaba una mujer literalmente implorando de rodillas para que él se llevara a sus hijos. Y algo dentro de Raúl, algo que él creía que había muerto hacía mucho tiempo, comenzó a moverse. Él pensó en su propia historia, en cómo había llegado a donde estaba. No había sido fácil. Nada en su vida había sido fácil. Él había construido aquella hacienda con sus propias manos, trabajando desde muchacho, juntando cada centavo, comprando cada pedazo de tierra con sudor y sangre. No le debía nada a nadie, pero también nunca había olvidado de dónde venía. Nunca había olvidado lo que era pasar hambre, lo que era no tener nada, lo que era mirar al futuro y ver solo oscuridad. «Levántese de ahí», dijo él de nuevo. Pero esta vez la voz era diferente, más suave. Él abrió el portón y le extendió la mano a Irene. Ella miró aquella mano grande y curtida sin entender. «Levántese, no quiero a nadie de rodillas en mi portón». Irene sujetó la mano de él y se levantó con dificultad, las piernas temblorosas. Ella se quedó allí parada, temblando, esperando la respuesta que iba a definir si sus hijos vivirían o morirían. Raúl la miró fijamente a los ojos, vio allí todo el sufrimiento, todo el desespero, todo el amor desesperado de una madre, y entonces él dijo algo que nadie esperaba oír, incluyéndolo a él mismo. «Sí, me llevaré a sus hijos». Irene sintió que el mundo giraba. Un alivio tan grande la invadió que casi se desmaya. Pero antes de que ella pudiera agradecer, antes de que pudiera decir cualquier cosa, Raúl continuó. «Pero también la llevaré a usted». Irene parpadeó confundida. «¿Qué? Una madre no se separa de su hijo», dijo Raúl con firmeza. «Si ellos vienen a mi hacienda, usted viene con ellos. Iré a buscar a sus niños ahora mismo. ¿Dónde está su casa?» Irene no conseguía creer lo que estaba oyendo. Abrió la boca, pero ningún sonido salió. Las lágrimas volvieron a correr, pero ahora eran lágrimas diferentes. Eran lágrimas de alivio, de choque, de una esperanza tan grande que le dolía el pecho. «Usted nos va a llevar a todos». La voz salía trémula, casi inaudible. Raúl asintió con la cabeza. «Es lo que acabo de decir, pero necesito saber dónde buscar a los niños. Están solos». Irene se limpió el rostro con las manos temblorosas. «Están en la casa. A 12 kilómetros de aquí, rumbo al este, un jacalito, con el techo medio caído, cerca de donde había un árbol grande de pirul». Ella tragó saliva. «Están demasiado débiles para andar. Jonás intenta cuidar a los más pequeños, pero él también está muy débil». Raúl se volvió hacia uno de los trabajadores que observaba de lejos. «Joaquín, prepare la carreta y 2 caballos. Ahora». El hombre corrió a obedecer. Raúl miró a Irene nuevamente. «Usted va a venir conmigo. Vamos a buscar a sus hijos y a traer a todos para acá». Él hizo una pausa. «Pero yo no acepto mentiras ni engaños. Si llego allá y la situación es diferente de lo que usted me contó, no habrá segunda oportunidad. ¿Entendió?» Irene negó con la cabeza frenéticamente. «Lo juro, señor, lo juro por todo lo más sagrado. No estoy mintiendo. Mis hijos se están muriendo, usted lo verá». Raúl estudió el rostro de ella por un momento más, como si estuviera haciendo un cálculo mental. Entonces le hizo una señal para que lo siguiera. «Venga, vamos a entrar mientras preparan la carreta. Necesita beber agua y comer algo, si no se va a desmayar en medio del camino». Irene lo siguió con pasos inseguros a través del portón. Era la primera vez que ella entraba en la hacienda Santa Cruz. Todo allí parecía irreal. El suelo estaba cuidado, sin hierba creciendo salvaje. Las cercas eran firmes y bien pintadas. Las construcciones eran sólidas, bien hechas, cubiertas con tejas de verdad. Y había agua, agua corriendo en un abrevadero para los caballos, agua limpia y fresca que brillaba bajo el sol. Ellos subieron los escalones de la casa grande y Raúl abrió la puerta, haciendo señal para que ella entrara. El interior era fresco y oscuro después del calor de afuera. Irene parpadeó, dejando que sus ojos se acostumbraran. La sala era grande, con muebles de madera oscura, cortinas en las ventanas, un sofá de cuero, una mesa enorme.
Había cuadros en las paredes y un candelabro colgando del techo. Era más bonito que cualquier lugar en el que Irene había estado en su vida. «Siéntese ahí», dijo Raúl, señalando una silla cerca de la mesa. Irene se sentó en la orilla con miedo de ensuciar el asiento. Raúl desapareció por una puerta y volvió segundos después con un jarro de barro lleno de agua y un plato con pan y queso. Él puso todo frente a ella. «Coma despacio. Si come demasiado rápido después de tanto tiempo sin comida, se va a sentir mal». Irene miró aquella comida como si fuera oro. Con las manos temblorosas ella tomó el jarro y bebió. El agua era la cosa más deliciosa que ella había probado. Fresca, limpia, perfecta. Ella bebió todo de una vez, sintiendo el agua bajar por su garganta seca y aliviar el ardor. Entonces tomó un pedazo de pan. Era suave, recién horneado, aún tibio. Ella mordió y el sabor explotó en su boca. Las lágrimas corrieron por su rostro mientras ella comía, masticando despacio, como Raúl le había mandado, aunque cada fibra de su cuerpo quería devorarlo todo de una vez. El queso era salado y cremoso. Ella nunca había comido queso tan bueno. De hecho, hacía tanto tiempo que no comía queso que hasta había olvidado el sabor. Raúl se quedó allí parado, observando en silencio. No había lástima en sus ojos, pero había algo, comprensión quizás, o memoria, como si él también ya hubiera conocido aquella hambre un día hace mucho tiempo. Si esta historia le está tocando el corazón, considere apoyar el canal. Su pequeño gesto nos ayuda a seguir trayendo historias que conmueven e inspiran a personas como usted. Afuera oyeron el ruido de la carreta siendo preparada. Raúl fue hasta la ventana y miró. «¿Está lista? Vámonos». Irene se levantó, aún sujetando un pedazo de pan en la mano. «¿Puedo llevar esto para los niños?», preguntó ella bajito. Raúl la miró y algo pasó por su rostro, algo que podría ser respeto. «Puede, y agarre más». «Joaquín, meta una canasta con comida en la carreta», gritó él por la ventana. El trabajador asintió, indicando que había escuchado. Salieron de la casa y fueron hasta donde la carreta esperaba. Era una carreta grande, de buena madera, tirada por 2 caballos fuertes y bien cuidados. Raúl ayudó a Irene a subir y después montó en su propio caballo, un animal negro como el carbón con ojos inteligentes. «Joaquín, usted maneja. Yo voy delante». Él miró a Irene. «Indique el camino». Irene señaló en la dirección que había venido. «Por allá, señor», siguiendo siempre derecho, la pequeña comitiva se puso en marcha. La carreta se balanceaba en el camino de tierra mientras los caballos trotaban. Irene se sujetaba con las 2 manos, el corazón desbocado. Ella estaba volviendo con ayuda. Sus hijos iban a vivir, iban a tener comida, agua, un lugar decente para quedarse. Ella no podía procesarlo bien. Aún parecía un sueño imposible que, de alguna forma, se había vuelto real. Ella miró la espalda de Raúl, montado en el caballo al frente, la figura imponente contra el cielo azul. ¿Quién era aquel hombre? ¿Por qué había accedido? Él no la conocía. No conocía a sus hijos. No le debía nada a ella. ¿Por qué entonces? Ella no tenía respuestas. Pero en aquel momento, mientras la carreta avanzaba por la polvorienta carretera de regreso a casa, a Irene no le importaban las razones. Solo agradecía a Dios por haber puesto a aquel hombre en su camino, por haberle dado una última oportunidad cuando ella ya no tenía nada. Las lágrimas seguían corriendo por su rostro, pero ahora eran lágrimas de gratitud, de esperanza, de alivio. Sus bebés iban a vivir, iban a tener futuro, y de alguna forma ella también había ganado una nueva oportunidad de ser una verdadera madre para ellos. El camino de vuelta pareció al mismo tiempo más rápido y más largo. Irene no apartaba los ojos del camino, ansiosa por llegar, aterrorizada con lo que podrían encontrar. ¿Y si algo hubiera pasado mientras ella estaba fuera? ¿Y si Jonás se había desmayado de nuevo? ¿Y si Alicia había empeorado? ¿Y si Benito? Ella no conseguía ni completar el pensamiento.
Sus manos apretaban la madera de la carreta con tanta fuerza que los nudillos de sus dedos se ponían blancos. Cuando finalmente el jacalito miserable apareció a lo lejos, Irene sintió que el corazón se le aceleró. «Es ahí, señor, ahí». Raúl miró en la dirección que ella señalaba, y por primera vez, desde que habían salido de la hacienda, su expresión cambió. Él vio la construcción cayéndose a pedazos, el techo torcido, las paredes agrietadas, el terreno alrededor completamente seco y muerto. No había nada allí, ninguna señal de vida, ninguna plantación, ningún animal, solo desolación pura. La carreta se detuvo frente a la casa, e Irene saltó antes incluso de que se parara completamente, casi cayendo al suelo de tanta prisa. Ella corrió hacia la puerta, el corazón en la boca. «Jonás, Alicia, Benito, mamá volvió». Ella empujó la puerta que rechinó en los goznes oxidados y entró. La casa estaba oscura y silenciosa, demasiado silenciosa. Por un segundo aterrorizante, Irene pensó lo peor, pero entonces vio el movimiento en el rincón donde había dejado a los niños. Jonás estaba sentado, abrazando a sus dos hermanos más pequeños contra el pecho. Cuando vio a su madre, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mamá, pensé que no iba a volver». La voz de él era tan débil que apenas se oía. Alicia estaba acostada en los brazos de su hermano, los ojos cerrados, la respiración superficial, y Benito estaba completamente inmóvil, solo los ojos moviéndose levemente, cuando Irene se acercó. «¡Mis hijos, mis hijos!». Irene cayó de rodillas al lado de ellos, jalándolos a todos para un abrazo desesperado. «Mamá, está aquí. Mamá volvió y trajo ayuda. Van a estar bien, van a tener comida, agua, todo». Ella besaba los rostros delgados, las frentes cálidas, las manitas frías. Jonás comenzó a llorar, un llanto silencioso de puro alivio. Alicia abrió los ojos despacio y murmuró algo que Irene no consiguió entender. Raúl apareció en la puerta, teniendo que agachar la cabeza para entrar. Él se detuvo allí, mirando la escena. Las 4 personas abrazadas en el suelo sucio, rodeadas por nada más que miseria. Él vio la pared desconchada, el suelo agrietado, la ropa que más bien parecían harapos. Vio los huesos marcándose bajo la piel de los niños, vio los ojos hundidos, los labios agrietados, el desespero marcado en cada detalle de aquel lugar olvidado por Dios y por los hombres. Y en aquel momento, Raúl Tavares entendió que aquella mujer no había exagerado nada, si acaso había minimizado. Aquellos niños realmente estaban al borde de la muerte. Unos cuantos días más y sería demasiado tarde. Él sintió algo apretar en su pecho, algo que no sentía desde hacía años. Rabia. Rabia de un mundo que dejaba morir de hambre a los niños. Rabia de una tierra cruel que quitaba todo a las personas. Rabia de sí mismo por tener tanto cuando otros no tenían nada. «Joaquín, traiga la canasta de comida», ordenó con la voz más dura de lo que pretendía. El trabajador corrió a buscar. Raúl entró en la casa y se arrodilló al lado de la familia. Él miró a cada niño, evaluando su estado con ojos experimentados. Jonás lo encaró con miedo y desconfianza. Alicia estaba demasiado débil para siquiera reaccionar, y Benito tenía aquella mirada vacía de quien ya se está yendo de este mundo. «Estos niños necesitan agua primero», dijo Raúl. «La comida puede esperar un poco, pero el agua no». Él tomó su propia cantimplora de su cinturón y se la ofreció a Jonás. «Beba despacio, muchacho, poco a poco». Jonás tomó la cantimplora con manos temblorosas y bebió algunos sorbos. El agua bajó por su garganta y él se atragantó, pero continuó bebiendo poco a poco. Raúl entonces se la ofreció a Alicia, ayudándola a levantar la cabeza. La niña bebió casi sin conciencia, el agua escurriendo por las comisuras de su boca, y finalmente él llegó hasta Benito. El niño estaba tan débil que no conseguía ni tragar bien. Raúl mojó los dedos en el agua y los pasó por los labios agrietados del pequeño, dejando que la humedad penetrara despacio. Hizo eso varias veces con una paciencia sorprendente para un hombre conocido por ser duro. Joaquín llegó con la canasta y Raúl tomó un pedazo pequeño de pan,
Lo mojó en el agua hasta que quedó suave y se lo ofreció a Benito. El niño abrió la boca instintivamente, y Raúl le puso el pedacito allí, esperando que lo masticara y tragara antes de darle más. Irene observaba todo con lágrimas rodando sin parar por su rostro. Ver a aquel hombre poderoso arrodillado en el suelo sucio de su casa, alimentando a su hijo menor con una delicadeza que ella nunca imaginaría. Era demasiado para ella procesar. ¿Quién era Raúl Tavares? ¿Qué había en su corazón que lo hacía actuar así? Ella había oído tantas historias sobre él, que era frío, calculador, sin corazón, pero el hombre que ella veía allí era completamente diferente. Despacio, con paciencia infinita, Raúl ayudó a los 3 niños a comer un poco. No mucho, solo lo suficiente para reencender la llama de la vida dentro de ellos, sin sobrecargar cuerpos acostumbrados al hambre. Él le explicaba cada paso a Irene. Cuando una persona pasa mucho tiempo sin comer, no puede llenarse el estómago de golpe, tiene que ir despacio, si no el cuerpo no aguanta y hasta puede matar. Irene anotaba cada palabra en su memoria, agradecida por tener a alguien que sabía qué hacer. Cuando Raúl consideró que era suficiente, se levantó. Vamos a llevarlos a la hacienda ahora. Cuanto más tiempo perdamos aquí, peor. Irene estuvo de acuerdo. Ella comenzó a juntar las pocas cosas que tenía de valor. La Biblia vieja que había sido de su abuela, la foto del matrimonio amarillenta y manchada, un caballito de madera que José había esculpido para Jonás, un vestidito que había sido de Alicia cuando bebé y que ella guardaba como recuerdo, una cobija que, a pesar de vieja y remendada, había sido hecha por su madre. No era mucho, pero era todo lo que restaba de su vida antes del abismo. Raúl tomó a Benito en brazos con cuidado, como si cargara algo muy frágil. Joaquín ayudó a Jonás a caminar hasta la carreta. Irene cargó a Alicia tan ligera que parecía no pesar nada. Acomodaron a los niños en la carreta, envueltos en cobijas limpias que Joaquín había traído. Irene subió con ellos, jalando a sus hijos cerca de sí, protegiéndolos con su propio cuerpo. Antes de partir, Irene miró una última vez el jacalito miserable que había sido su hogar. Allí, ella había sido feliz con José. Allí sus hijos habían nacido. Allí, ella había vivido sueños y esperanzas. Pero allí también había conocido el peor sufrimiento de su vida. Y ahora estaba dejando todo atrás, partiendo rumbo a un futuro incierto en las manos de un extraño. Era aterrorizante y liberador al mismo tiempo. El viaje de vuelta hasta la hacienda Santa Cruz se hizo en silencio. Raúl seguía delante en su caballo negro, mirando siempre hacia adelante, pero de vez en cuando volteando para verificar cómo estaban en la carreta. Joaquín guiaba con cuidado, evitando los agujeros más grandes en el camino para no sacudir demasiado a los niños. Irene iba atrás, sentada en el suelo de la carreta, con los 3 hijos acurrucados contra ella, tarareando bajito canciones de cuna que su propia madre solía cantar. Jonás estaba despierto, mirando a su alrededor con ojos curiosos a pesar de la debilidad. Alicia dormía inquieta, temblando incluso con el calor, y Benito había finalmente cerrado los ojos, la respiración un poco más regular, después de haber bebido agua y comido algo. Irene acariciaba el cabello de cada uno, susurrando promesas de que todo iba a estar bien, que ellos estaban a salvo, que nunca más pasarían hambre. Cuando finalmente avistaron la hacienda Santa Cruz en el horizonte, Jonás abrió mucho los ojos. «Mamá, mira el tamaño de ese lugar», susurró con admiración. Incluso débil y enfermo, él aún era un niño capaz de maravillarse. Irene sonrió, la primera vez que sonreía de verdad en meses. «Sí, mi hijo, es ahí donde vamos a quedarnos ahora». Jonás la miró, la frente fruncida. ¿Para siempre? Irene no sabía responder. Ella no sabía cuáles eran los planes de Raúl Tavares. No sabía si era temporal o permanente. Solo sabía que por ahora sus hijos tendrían comida y agua, y eso ya era más de lo que ella se atrevía a soñar hacía semanas. La carreta pasó por el portón principal y entró en la propiedad. Los trabajadores pararon lo que estaban haciendo para observar. No era común que el patrón saliera y volviera con una mujer hambrienta y 3 niños casi muertos. Los murmullos comenzaron inmediatamente, pero nadie se atrevió a preguntar nada directamente.
Raúl Tavares no era hombre que aceptara interferencia en sus asuntos. Raúl desmontó y fue hasta la carreta. «Llévelos a la casa», le dijo a Joaquín. Entonces miró a una mujer mayor que había salido apurada de la casa grande, limpiándose las manos en el delantal. «Doña Teresa, prepare el cuarto de atrás. Estos niños van a necesitar camas, cobijas limpias y más comida, y mande a alguien a buscar agua caliente para un baño». La mujer, que debía ser el ama de llaves, miró sorprendida a la carreta, pero no hizo preguntas. Solo asintió y volvió corriendo hacia adentro. Irene bajó de la carreta con Alicia en brazos. Raúl tomó a Benito nuevamente y Joaquín ayudó a Jonás a bajar. Entraron en la casa grande e Irene sintió como si estuviera entrando en otro mundo. Todo allí era limpio, organizado, bonito. El suelo era de tablas anchas y pulidas. Las paredes estaban pintadas de blanco. Había muebles de verdad, no solo cajones y tablas improvisadas. Había luz entrando por las ventanas grandes. Había el olor a comida siendo preparada en la cocina. Había vida. Doña Teresa los guió hasta un cuarto en la parte trasera de la casa. Era un cuarto sencillo, pero para Irene parecía un palacio. Tenía 2 camas de verdad, con colchones gruesos y cobijas limpias. Tenía una cómoda de madera con una jofaina y una jarra. Tenía una ventana que daba al pasto donde los caballos corrían libres. Y tenía espacio suficiente para respirar sin chocar con las paredes. «Acuéstelos aquí», dijo doña Teresa, jalando las cobijas de una de las camas. Irene colocó a Alicia cuidadosamente sobre el colchón suave. La niña se hundió en la suavidad con un pequeño suspiro. Raúl acostó a Benito al lado de su hermana, y Jonás subió solo, sus piernitas apenas alcanzando la cama de lo alta que estaba. Los 3 se quedaron allí acostados, mirando el techo blanco, como si estuvieran viendo el cielo por primera vez. Doña Teresa trajo más agua y ayudó a Irene a dar de beber a los niños. Trajo también más comida, caldo de pollo tibio con trocitos de papa y zanahoria. El olor hizo que el estómago de Irene rugiera, pero ella solo pensaba en alimentar a sus hijos. Cucharada a cucharada, ella alimentó a cada uno de ellos, soplando el caldo para enfriarlo, limpiando las comisuras de sus bocas, susurrando palabras de aliento. «Una cucharadita más, mi amor, te va a dejar fuerte. Eso. Muy bien». Raúl observaba de pie junto a la puerta. Veía a una madre devota cuidando a sus hijos, aun estando ella misma al borde del colapso. Doña Teresa se acercó a él y susurró: «Patrón, esta mujer también necesita cuidados. Está en los puros huesos». Raúl asintió. «Lo sé. Cuando ella termine de alimentar a los niños, dele comida a ella también y prepare otro cuarto». Doña Teresa abrió mucho los ojos. «¿Otro cuarto, patrón? ¿No van a quedarse todos juntos?» Raúl negó con la cabeza. «Ella necesita descansar de verdad. Los niños van a estar bien aquí y ella duerme en el cuarto de al lado. Así, si la necesitan durante la noche, ella oye». El ama de llaves no cuestionó, solo obedeció. Ella tocó el hombro de Irene suavemente. «Mi hija, cuando termine ahí, venga conmigo. Le daré comida y necesita tomar un baño. Después puede descansar». Irene la miró con gratitud. «No sé ni cómo agradecer». Doña Teresa sonrió, una sonrisa cálida y materna. «No necesita agradecer nada, querida. Solo cuide a esos niños y deje el resto con nosotros». Cuando los niños finalmente durmieron, con los estómagos llenos por primera vez en semanas, respiraciones más calmadas y rostros menos tensos, Irene se permitió ser cuidada. Doña Teresa la llevó a un área en la parte trasera donde había una gran bañera de metal. La llenó con agua tibia, añadió jabón que olía a flores y dejó a Irene sola. Irene se quitó sus ropas sucias y entró en el agua. El calor envolvió su cuerpo lastimado y ella no consiguió contener un gemido de alivio. El agua se ensució inmediatamente con todo el polvo y sudor acumulados. Ella se frotó con el jabón, lavando cada centímetro de piel, sintiendo la suciedad salir y la sensación de humanidad regresar. Lavó su cabello enredado, desenredando los nudos con paciencia, y mientras hacía eso, lloró. Lloró todo el miedo que había contenido. Lloró todo el desespero.
Lloró de alivio, lloró de gratitud. Cuando salió de la bañera, encontró ropa limpia dejada para ella, un vestido sencillo de algodón azul claro, una enagua y hasta ropa interior nueva. Todo sencillo, pero limpio e intacto. Ella se vistió, sintiéndose humana por primera vez en meses. Doña Teresa volvió y la llevó hasta la cocina, donde un plato humeante esperaba en la mesa. Arroz, frijoles, carne guisada, verduras. Una comida completa. Irene comió despacio, saboreando cada bocado, dejando que su cuerpo recordara lo que era estar nutrido. ¿Está usted siguiendo esta historia? Entonces cuénteme en los comentarios, ¿haría usted lo que hizo el hacendado Raúl? ¿Ayudaría a una familia en desespero así? Quiero mucho saber su opinión sincera. Cuando terminó, doña Teresa la llevó al cuarto, al lado de donde los niños dormían. Era más pequeño, pero acogedor. Tenía una cama individual con sábanas blancas, una almohada suave y una ventana por donde entraba la brisa suave de la noche. Irene se acostó en aquella cama y se hundió en el colchón con un suspiro profundo. Ella no recordaba la última vez que había dormido en una cama de verdad. No recordaba la última vez que se había sentido limpia. No recordaba la última vez que había cerrado los ojos sin miedo de lo que el mañana traería. Los días que siguieron fueron una transformación tan profunda que Irene muchas veces pensaba que estaba soñando y que iba a despertar de nuevo a la pesadilla. Pero todas las mañanas, cuando abría los ojos, aún estaba allí en la hacienda Santa Cruz, en un cuarto limpio, con sus hijos seguros y alimentados en el cuarto de al lado. Y todas las mañanas ella agradecía a Dios por aquel milagro. Los niños se recuperaban despacio, pero consistentemente. Jonás fue el primero en ganar fuerzas. Al tercer día, ya conseguía andar solo sin mareos. Al quinto día estaba explorando la hacienda con ojos curiosos, haciendo 1000 preguntas sobre los caballos, el ganado, los cultivos. Raúl lo observaba a veces, e Irene notaba un brillo diferente en los ojos de él cuando veía al niño corriendo por el pasto. Alicia tardó un poco más. La tos persistía, y ella tenía fiebres durante la noche. Doña Teresa preparaba tés de hierbas y compresas frías, sentándose al lado de la cama de la niña en las madrugadas difíciles. Irene se quedaba despierta también, sujetando la manita cálida de Alicia, rezando para que la fiebre pasara y pasaba. Poco a poco, Alicia comenzó a sonreír de nuevo, a hablar, a pedir que le contaran historias. La vida volvía a aquellos ojos que habían estado tan apagados. Benito era el que más preocupaba. El pequeño había estado demasiado débil por mucho tiempo. Él comía, pero poco. Dormía mucho. No jugaba. Se quedaba quieto en el regazo de Irene, solo mirando a su alrededor con aquellos ojos enormes. Irene le cantaba, le contaba historias, le hacía cosquillas intentando arrancarle risas, pero Benito permanecía serio y silencioso, como si una parte de él aún estuviera atrapada en aquel lugar oscuro donde casi había muerto. Fue Raúl quien consiguió la primera sonrisa de Benito. Era al atardecer, e Irene estaba en el corredor de enfrente con el niño en brazos. Raúl llegó del trabajo en el campo, sudado y cansado, y se detuvo para saludarlos. Él miró a Benito y de repente se quitó el sombrero de la cabeza y se lo puso en la cabeza del niño. El sombrero era enorme, cayendo sobre los ojos de Benito y cubriendo la mitad de su carita. Y entonces sucedió. Benito sonrió, una sonrisa pequeña pero real, y soltó una risita bajita. Irene sintió que el corazón se le derretía. Ella miró a Raúl con lágrimas en los ojos y él le dio una media sonrisa, algo raro de ver. «Le gustó el sombrero», dijo Raúl simplemente. «Puede quedarse con él, yo tengo otros». Benito sujetó el sombrero con sus manitas y a partir de aquel día no quiso soltarlo más. Usaba el sombrero enorme del hacendado para dormir, para comer, para todo. Y cada vez que Raúl pasaba, el niño señalaba su propio sombrero con orgullo y Raúl asentía, aprobando. Mientras tanto, Irene intentaba encontrar su lugar en aquella nueva realidad. Ella no era huésped, eso estaba claro, pero tampoco sabía exactamente lo que era.
Raúl no había hablado sobre pago, sobre trabajo, sobre cuánto tiempo podían quedarse, y ella tenía miedo de preguntar, miedo de romper el encanto, miedo de que él cambiara de opinión y los echara. Pero ella no conseguía quedarse de brazos cruzados sin hacer nada. Comenzó ayudando a doña Teresa en la cocina. Pelaba verduras, lavaba los trastes, barría el suelo. El ama de llaves intentó protestar al principio. «Usted es una invitada aquí. No tiene que trabajar». Pero Irene insistió. «No puedo quedarme de brazos cruzados recibiendo sin dar nada a cambio. Déjeme ayudar, por favor». Doña Teresa acabó aceptando, y las dos mujeres desarrollaron una rutina cómoda juntas. Irene también comenzó a cuidar la ropa, lavaba, planchaba, arreglaba desgarres. Descubrió que tenía habilidad para la costura y comenzó a hacer remendos tan bien hechos que apenas se notaban. Raúl se dio cuenta cuando una de sus camisas favoritas, que tenía un desgarre grande en la manga, volvió del tendedero perfectamente arreglada. Él buscó a Irene aquella noche, encontrándola en el corredor después de que los niños durmieron. «¿Fue usted quien arregló mi camisa?», preguntó con voz neutra. Irene se puso nerviosa inmediatamente. «Sí, señor, disculpe si no quedó bien. Puedo hacerlo de nuevo si usted quiere». Raúl negó con la cabeza. «Quedó perfecto, mejor que nueva, de hecho». Él hizo una pausa. «Usted es buena en esto». Irene se relajó un poco. «Mi madre me enseñó. Ella decía que una mujer que sabe coser bien nunca pasa necesidad». La ironía de aquellas palabras pesó en el aire. Raúl se sentó en una de las sillas del corredor e Irene se quedó donde estaba, de pie recostada en la pared. Se quedaron en silencio por un momento, oyendo el sonido de los grillos y del viento en la hierba. Entonces Raúl habló con la voz más baja. «Usted nunca me preguntó por qué». Irene lo miró confundida. «¿Por qué qué, señor? ¿Por qué la traje a usted y a sus hijos para acá? ¿Por qué la ayudé?». La mayoría de las personas habría preguntado el primer día. Irene pensó antes de responder. Tenía miedo de la respuesta, admitió. Miedo de que si preguntaba, usted recordaría que no necesita tenernos aquí y nos echaría. Raúl soltó un sonido que podría ser una risa amarga. «No los voy a echar». Él miró el horizonte oscuro. «No le conté, pero yo también pasé hambre cuando era niño. Mi padre murió y mi madre se quedó sola con 4 hijos pequeños. Pasamos años comiendo una vez al día cuando teníamos suerte, durmiendo acurrucados para no morir de frío, trabajando de sol a sol para juntar centavos». Él hizo una pausa larga. «2 de mis hermanos no sobrevivieron, murieron de fiebre y hambre. Yo tenía 8 años cuando el más pequeño murió. Juré aquel día que si algún día tenía las condiciones, nunca dejaría que un niño pasara por lo que nosotros pasamos». Irene sintió que el pecho se le oprimía. Ella nunca había imaginado que aquel hombre duro y poderoso cargaba un dolor así. «Lo siento mucho, señor», susurró ella. Raúl se encogió de hombros. «Fue hace mucho tiempo, pero el dolor no pasa. Solo se aprende a convivir con él». Él se levantó. «Usted y sus hijos pueden quedarse aquí el tiempo que necesiten. Tienen casa aquí y si usted quiere trabajar, hay trabajo de sobra. Pero no porque usted deba algo, sino porque usted quiere, ¿entendió?». Irene sintió lágrimas subir, pero las forzó para abajo. «Entendí, señor, y muchísimas gracias, por 1000ª vez. Muchísimas gracias». Raúl asintió y entró en la casa. Irene se quedó allí en el corredor, mirando las estrellas que brillaban en el cielo limpio. Por primera vez en mucho tiempo, ella se permitió pensar en el futuro. No con miedo, sino con esperanza. Sus hijos tendrían educación aquí, tendrían comida todos los días, tendrían la oportunidad de crecer fuertes y saludables. Y ella tendría la oportunidad de reconstruir su vida, de ser más que una viuda desesperada, de ser una persona con propósito nuevamente. Los meses fueron pasando y la rutina se estableció. Jonás comenzó a seguir a Raúl por los campos, aprendiendo sobre el ganado, sobre los caballos, sobre cómo cuidar la tierra. El niño tenía un hambre de conocimiento que impresionaba al hacendado. Alicia ayudaba a doña Teresa en la cocina y en el jardín, donde el ama de llaves cultivaba hierbas y flores. La niña tenía manos delicadas y paciencia para cuidar las plantas.
Y Benito, siempre con su sombrero enorme, seguía a su madre por todos lados, ayudando como podía, cargando cositas pequeñas y sintiéndose importante. Irene florecía también. El trabajo en la hacienda la mantenía ocupada y le daba un sentido de propósito. Ella no solo arreglaba ropa, sino que comenzó a hacer piezas nuevas, vestidos para Alicia, camisas para Jonás, hasta ropa para los otros trabajadores que pagaban por sus servicios. Por primera vez en años, ella tenía dinero propio, no mucho, pero era de ella, ganado con su trabajo y habilidad. La dignidad que ella pensaba haber perdido para siempre estaba volviendo. Y había algo más, algo que ella apenas se atrevía a admitir para sí misma. Su relación con Raúl estaba cambiando. No era más solo gratitud, había respeto mutuo. Había conversaciones largas en las noches en el corredor. Había miradas que duraban un segundo más de lo debido. Había pequeños gestos de cuidado de ambos lados. Raúl que traía flores del campo para la mesa de la cena. Irene que siempre dejaba café fresco listo cuando él volvía del trabajo. Pequeñas cosas, pero significativas. El otoño llegó trayendo un frescor bienvenido después de meses de calor abrasador. Los árboles alrededor de la hacienda comenzaron a cambiar de color, pintando el paisaje con tonos de dorado y rojo. Había pasado casi un año desde que Irene y sus hijos habían llegado a la hacienda Santa Cruz. Un año de transformación completa, un año de curación, un año de reconstrucción. Jonás ahora tenía 11 años y estaba irreconocible, fuerte, saludable, con músculos marcados de tanto trabajar al lado de Raúl. Él se había convertido como una sombra del hacendado, aprendiendo todo lo que podía sobre cómo administrar la propiedad. Raúl era paciente con el niño, enseñándole no solo el trabajo manual, sino también los números, las cuentas, las decisiones que un dueño de tierras necesitaba tomar. Había días en que Irene miraba a su hijo y veía a un hombre comenzando a formarse, donde antes había un niño hambriento y sin esperanza. Alicia había florecido en una niña alegre y parlanchina. Sus 8 años estaban llenos de risas y juegos. Ella corría por la hacienda como si fuera dueña del lugar, conversando con los animales, ayudando en la cocina, cuidando el jardín con dedicación de adulto. La tos que tanto había preocupado al principio había desaparecido completamente. Sus mejillas eran rosadas, sus ojos brillantes. Era una niña saludable, feliz, llena de vida. Y Benito, el pequeño Benito que había estado tan cerca de la muerte, era ahora un niño de 4 años regordete y travieso. Él seguía a Raúl como un perrito fiel, siempre con aquel sombrero enorme en la cabeza, imitando todo lo que el hacendado hacía. Raúl tenía una paciencia especial con el pequeño, dejándolo ayudar en las tareas, haciendo cuestión de darle atención al niño todos los días. La conexión entre ellos era visible y tocante. Irene estaba en el corredor aquella tarde de otoño, cosiendo un vestido nuevo para Alicia. Cuando Raúl llegó del campo más temprano de lo normal, él venía a caballo y a su lado, también montado, venía Jonás. Los dos conversaban animadamente e Irene sonrió viendo la escena. Su hijo parecía tan feliz, tan confiado. Era todo lo que ella siempre había deseado para él. Raúl desmontó y subió los escalones del corredor. Jonás fue a cuidar los caballos. Raúl se quitó el sombrero y se pasó la mano por el cabello. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Irene hizo un gesto invitador. Claro. ¿Quiere que le traiga café? Raúl negó con la cabeza. No, necesito conversar con usted. El tono serio hizo que Irene dejara de coser. Su corazón se le aceleró. ¿Habría hecho algo malo? ¿Sería hora de irse? Después de un año entero, se había acostumbrado demasiado a aquella vida. La idea de perderlo todo de nuevo era aterrorizante. Raúl se sentó en la silla al lado de ella y se quedó mirando el horizonte por un momento. Entonces comenzó a hablar con voz baja y cuidadosa. Irene, este año que usted y sus hijos pasaron aquí, cambió muchas cosas. Él hizo una pausa. Cambió esta hacienda, cambió la rutina, me cambió a mí también. Él se volvió para mirarla. Estaba solo aquí hacía tanto tiempo que había olvidado lo que era tener una casa que parece un hogar, tener niños corriendo y riendo, tener a alguien con quien conversar al final del día,
tener una razón para volver a casa además de dormir. Irene oía en silencio, el corazón latiendo tan fuerte que ella estaba segura de que él podía oír. Raúl continuó. «Yo la admiro a usted, Irene. Admiro su fuerza. Admiro cómo cuida a sus hijos. Admiro cómo reconstruyó su vida incluso cuando todo parecía perdido. Admiro cómo trabaja duro, pero nunca pierde la gentileza. Admírose». Él se detuvo buscando las palabras. «Admiro quién es usted». Él respiró hondo. «No soy bueno con las palabras bonitas. Nunca lo fui, pero necesito preguntarle una cosa». Él tomó la mano de ella, aquella mano pequeña y curtida de tanto trabajar, y la sujetó con cuidado. ¿Se quedaría aquí no como huésped, no como empleada, sino como mi esposa? ¿Se casaría conmigo? El mundo se detuvo. Irene miró a aquel hombre que había salvado su vida y la vida de sus hijos, aquel hombre que se había mostrado mucho más de lo que aparentaba ser, aquel hombre que tenía un corazón enorme, escondido bajo una apariencia dura, y ella percibió que en algún momento durante aquel año, sin darse cuenta bien cuándo o cómo, ella se había enamorado de él. «Sé que usted aún ama a su primer marido». Raúl continuó cuando ella no respondió inmediatamente. «Y yo respeto eso. No le estoy pidiendo que lo olvide. Solo le estoy pidiendo que me deje cuidar de usted y de sus hijos, que me deje ser una familia de verdad con ustedes, no por obligación o gratitud, sino porque yo quiero, porque yo me encariñé con ustedes de una manera que no esperaba». Irene sintió lágrimas rodar por su rostro, pero eran lágrimas buenas. Ella le apretó la mano de vuelta. «Raúl», dijo ella, su voz temblorosa de emoción, «usted nos dio todo. Comida cuando nos estábamos muriendo de hambre, casa cuando no teníamos a dónde ir, esperanza cuando creíamos que no quedaba ninguna. Usted cuidó a mis hijos como si fueran suyos. Usted me trató con respeto y dignidad cuando yo estaba en el fondo del abismo. ¿Cómo podría no enamorarme de un hombre así?» Los ojos de Raúl se abrieron de par en par. «¿Está diciendo que sí?» Irene sonrió una sonrisa grande y verdadera. «Estoy diciendo que sí. 1000 veces sí». Raúl la jaló para un abrazo fuerte. Se quedaron así por un largo momento, abrazados en el corredor, mientras el sol comenzaba a ponerse pintando el cielo de naranja y rosa. Dos sobrevivientes que se habían encontrado el uno al otro. Dos almas lastimadas que se habían curado juntas. Cuando se separaron, Irene vio a Jonás parado cerca de los establos observando. El niño tenía una sonrisa enorme en el rostro. Alicia apareció corriendo de la cocina, seguida por Benito, con su sombrero enorme. «¡Mamá, mamá!», gritó Alicia. «Doña Teresa dijo que va a haber fiesta». Irene miró sorprendida a Raúl. Él le dio una sonrisa un poco apenada. Ya había conversado con los niños antes. Quería tener la aprobación de ellos también. Al final, no era solo a usted a quien le estaba pidiendo matrimonio. Era a toda la familia. Los niños subieron corriendo al corredor y se lanzaron a los brazos de Irene y Raúl, todos abrazados en un alegre alboroto. Jonás preguntó con una voz que intentaba sonar casual, pero no conseguía esconder la esperanza. «Entonces, ¿puedo llamarle papá ahora?» Raúl sintió un nudo en la garganta. Él miró a aquel niño que se había convertido como un hijo para él. «Puede, Jonás, sería un honor». Benito jaló la manga de Raúl. «Yo también le voy a llamar papá». Raúl tomó al pequeño en brazos, sombrero enorme y todo. «Claro que sí, mi hijo, claro que sí». El matrimonio sucedió un mes después, sencillo pero bonito, en la pequeña iglesia del pueblo. Todos los trabajadores de la hacienda vinieron, y doña Teresa lloró más que todos juntos. Jonás, Alicia y Benito fueron los niños más orgullosos del mundo, viendo a su madre casarse con el hombre que los había salvado. Y así, aquella familia que había nacido del desespero y de la bondad, comenzó una nueva vida juntos. No era perfecta. Tenían días difíciles como cualquier familia tiene, pero tenían algo que muchas familias no tienen: gratitud profunda unos por otros y conciencia del valor de estar juntos. Irene nunca olvidó los días oscuros de hambre y desespero, y justamente por no olvidar, ella valoraba cada comida en la mesa abundante, cada noche dormida en cama cómoda, cada risa de sus hijos,
cada abrazo de Raúl. Años después, cuando sus hijos ya habían crecido y formado sus propias familias, cuando los nietos corrían por los mismos campos donde Jonás había aprendido a trabajar, Irene y Raúl aún se sentaban en el corredor todas las noches, y él tomaba su mano, aquella misma mano que había sujetado la primera vez que ella vino a implorar por ayuda, y le agradecía bajito por ella haber tenido el valor de tocar a su portón aquel día distante, y ella le agradecía por él haber tenido el corazón lo suficientemente grande para abrir aquel portón y dejarlos entrar no solo en la hacienda, sino en su vida, en su corazón para siempre. Si usted está siempre por aquí y estas historias ya forman parte de su día, hágase miembro del canal. Tendrá acceso anticipado a los videos, además de otros beneficios especiales. Es nuestra forma de agradecer a quienes caminan con nosotros. Y así, terminamos una historia más que nos hace creer que aún existe bondad en el mundo. Si le gustó y quiere seguir recibiendo historias como esta, suscríbase al canal y active la campanita. Y cuénteme en los comentarios, ¿esta historia le tocó de alguna forma? ¿Le hizo recordar algo en su vida? Compártalo con nosotros, porque historias así necesitan ser contadas y oídas. Muchísimas gracias por estar aquí y formar parte de esta comunidad que crece cada día. Usted es muy importante. Hasta nuestro próximo encuentro.